Muchas bendiciones, familia. Qué privilegio nuevamente poder estar ante ustedes en esta mañana del Señor en otro episodio de Edificando y Accionando. Mi amado, estamos sumamente contentos con que usted ya se haya sintonizado en esta mañana de bendición donde el Señor tiene una palabra muy poderosa para nuestras vidas. Si hay algo que Dios siempre ha hecho a través de los tiempos, es que ha tenido cuidado no simplemente de los tiempos, sino de sus hijos en medio de esos tiempos. Esta mañana tenemos el privilegio de poder estar nuevamente ante ustedes. Dios ha sido maravilloso con nuestras vidas. Estamos bien contentos con lo que Dios está haciendo, familia. Estuvimos hace unos días, hace unas semanas, estuvimos con nuestro apóstol, el pastor Rick Alvira, al cual saludamos en esta hora, a su amada esposa, a la congregación, la iglesia Un Cantico Nuevo y a todo el liderato, claro que sí. Estuvimos con él allá en Colombia y fue una nube de gloria donde el Señor hizo cosas maravillosas, en donde la edificación, la perfección, la salvación de vidas, aproximadamente entre reconciliados y salvados, hubieron aproximadamente 15 vidas, una manifestación hermosa del Espíritu Santo, la profecía, en fin, Dios haciendo como dice su escritura, cuando los hijos tenemos no simplemente la disposición siempre va a ser buena, pero en esa disposición, cuando existe una guianza del Espíritu Santo en lo que nosotros estemos emprendiendo, entonces Dios se va glorificando. Y esta mañana, antes de seguir, si usted es tan amable y puede compartir esta transmisión, en este momento nos encontramos en la isla de Puerto Rico, porque Dios ha sido maravilloso, como les estoy diciendo. Estuvimos hace unos días en Colombia y Dios hizo cosas hermosas, y dentro de todo eso este ha sido un año victorioso, hermoso, en donde hemos sembrado en secreto y Dios está haciendo cosas hermosas como Él sabe hacerlo. Estamos en este momento en la isla de Puerto Rico, pero si es tan amable, puedes compartir esta transmisión, porque va a ser una transmisión que obviamente voy a hablar en referencia a que Jesús nos habla, cuál es el aliento que el Padre, que nuestro Señor puede darnos a nosotros en medio de unas situaciones, unas circunstancias que estamos atravesando. Fueron escritas quizás en el primer siglo, como se le conoce, pero han tenido una trascendencia muy grande en este siglo que estamos viviendo, este siglo XXI. Hace unos días atrás, lamentablemente, hubo una muerte en la nación que estremeció, porque de diferentes cosas, ¿verdad? Cada cual podrá tener su opinión, pero dentro de su opinión siempre hemos entendido que hay una verdad que supera las opiniones y aún las realidades que la gente o que el ser humano pueda estar atravesando. Y veía cómo se levantaban algunas expresiones bastante alejadas de la realidad, transmitían odio, y una de las expresiones que a mí me llamó la atención, el ver, el conocer el pensamiento de lo que quizás se tiene allá afuera, es que ellos veían que transmitir la verdad, es decir, hablar de Jesús, hablar de la verdad, no utilizar la gracia como un escudo para que la verdad entonces sea escondida, sino que era una voz que manifestaba precisamente el favor de Dios, pero en el fundamento de la verdad. Y cuando nosotros como seres humanos, como creyentes, como herederos, podemos transmitir precisamente eso, nosotros tenemos que entender que hay unas señales, mi amado, que van a seguir aquellos que creemos en el nombre de Jesús y también aquellos que le seguimos. Una de esas señales realmente quizás la estamos viendo con gran fuerza en el tiempo que estamos viviendo. Pero como decía en unos instantes,
es importante entender qué dijo Jesús. Siempre para este tiempo, yo entiendo que hay palabras específicas para ciertos momentos. Y entiendo que el capítulo número 24 de Mateo siempre para mí tiene una trascendencia muy grande, porque ese capítulo 24, más que hablarme de tiempos finales, yo puedo ver y quiero presentarte en esta mañana que Jesús está teniendo un cuidado muy interesante sobre sus discípulos, pero también sobre la humanidad. Hay algo, tengo unos apuntes aquí, los cuales quiero compartir contigo en esta mañana, porque comprendo que estos apuntes nos van a dar una referencia, es como una brújula. La palabra dice que lo profético es como una antorcha, y yo siempre he dicho que una antorcha quizás no tiene la capacidad para iluminarte todo el panorama en el camino, pero la antorcha sí tiene la capacidad de iluminar los pasos que estemos dando dentro del camino. Y cuando esos pasos están siendo iluminados por esa antorcha profética de Dios, entonces nosotros vamos teniendo entendimiento de lo que Dios está haciendo y hacia dónde nos va dirigiendo. Entonces, en esta mañana, mi amado, yo quiero tomarme unos minutos. Como le dije, estuve con un tiempo tomando unos apuntes importantes cuando estuve analizando el capítulo 24 de Mateo. Y permíteme, en esta mañana hablarte de estos puntos, porque creo que estos puntos sin duda alguna te van a dar una enseñanza muy interesante para este tiempo. Mira, yo tengo dentro de los apuntes, Jesús en su enseñanza didáctica como maestro nos aconsejó a relacionar los eventos que están ocurriendo con las profecías. Este es el primer apunte que yo quiero desarrollar esta mañana. Un evento que podamos tener la capacidad de relacionarlo con una profecía. Entonces, cuando nosotros analizamos en cierta forma qué evento tú estás viviendo en tu vida, pero aparte de eso, qué eventos están ocurriendo en el mundo. Porque según la enseñanza de Jesús, los eventos que pueden estar ocurriendo en el mundo también se pueden convertir en una brújula para nosotros tener precisamente entendimiento del tiempo que estamos viviendo. Porque muchas veces nosotros hablamos de que tenemos que tener entendimiento en medio de los tiempos, y eso es una gran realidad. Eso es parte de la Escritura, pero la realidad es que cuando llega el momento, es decir, cuando dentro del tiempo existe un acontecimiento, la pregunta es, ¿tenemos nosotros la capacidad de poder desarrollar la plenitud de Cristo que está en nosotros? Es decir, esa plenitud nos da a nosotros el entendimiento de nosotros, no simplemente saber lo que el mundo conoce, sino que poder ver más allá. Y la forma en la cual Jesús aconseja que podemos ver más allá del acontecimiento es cuando tomamos el acontecimiento y lo relacionamos con una palabra o con un evento profético. ¿Ve? Por eso el capítulo 24 de Mateo desglosa un desarrollo hermoso, sumamente poderoso, no simplemente de profecía de tiempos finales, sino del cuidado de Jesucristo sobre sus discípulos, para que sus discípulos no fuesen engañados. Mi amado, abramos nuestros ojos. Estamos viviendo un tiempo en donde la verdad se ha convertido en ofensiva. La gente realmente no quiere conocer la verdad. Cuando la verdad está siendo relativa, y para la gente, para mucha gente, para el pensamiento moderno, como se le llama, la verdad es relativa. ¿Por qué? Porque para ellos esa verdad está basada en cierta evidencia, en diferentes pasos, y yo comprendo claramente que una verdad necesita tener la manifestación de una evidencia. Por eso entiendo que Jesús
es la verdad de Dios revelada en la tierra y que esa verdad es la única verdad absoluta. Y sobre esa verdad nosotros como creyentes debemos edificar. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nosotros hablamos de este término y hablamos de edificar, por alguna razón nuestra mente simplemente se conecta a cosas quizás materiales, como ejercer en el ministerio. Y esto va mucho más allá de estos pensamientos que podemos tener. Esos pensamientos que podemos tener pueden ser parte de las cosas que pueden estar en nuestra mente. Pero la realidad es que tenemos que entender nuestra posición en la tierra. Nosotros hemos sido elegidos como la expresión de la gloria de Dios en la tierra. Y el primer consejo que el Señor nos da es que cuando tenemos entendimiento del tiempo, lo relacionamos con un evento o con una palabra profética. ¿Cuál es esa palabra profética que para este tiempo está fluyendo? ¿Qué es lo que el Señor está llamando a su pueblo a hacer? Hemos visto que el Señor, entre una de las cosas que nos está llamando a hacer, es que nosotros, número uno, entendamos lo que Él construyó en nuestras vidas. O sea, esto simplemente se manifiesta a través de una relación, no simplemente de una experiencia. La experiencia no debe estar por encima de nuestra relación con Dios. Claro, las experiencias hablan de evidencia. Las experiencias nos hablan de momentos donde nuestro carácter fue desarrollado. Claro que sí, pero nosotros no podemos perder de vista esa relación. Porque si perdemos la relación, también somos un punto para el enemigo para ser confundido, para ser engañados. Porque si hay algo que este tiempo está manifestando, es un poder de influencia. Y ese poder de influencia está gustando a la humanidad. Y la palabra, la escritura nos dice claramente que nosotros no somos de este mundo, pero hemos sido constituidos a ser agentes de cambio en medio de este mundo que nosotros estamos viviendo. Entonces, familia, es bien importante que tengamos entendimiento, como siempre hemos recalcado, del tiempo que estamos viviendo. Pero ¿qué de ese tiempo? ¿Cómo puedo crecer en medio de ese tiempo? Mi amado, mire, un análisis del momento que nosotros estamos viviendo, yo creo que es normal tener que decir que los rumores muchas veces despiertan algo que produce ansiedad. Oído a esto, el rumor tiene la capacidad de producir ansiedad. Y cuando Jesús, como te dije, está teniendo cuidado de sus discípulos, de la humanidad, a tener entendimiento en los tiempos, Jesús dice claramente, no simplemente que habrán guerra, sino que dice que habrán rumores de guerra. Entonces, el rumor despierta ansiedad. Y donde está la ansiedad, entonces no hay una plenitud de la paz. La mansedumbre, entre otras cosas, comienza a ser aparentemente opacada por la realidad que se está viviendo. Estamos viviendo un tiempo, un momento donde la ansiedad por los rumores de diferentes percepciones hacia los acontecimientos que están pasando. Pero la iglesia necesita entender que nosotros tenemos en nuestras manos la verdad absoluta de Dios para poder transmitirla a la tierra. Claro, como estamos viendo, a veces esa verdad, hay gente que le llama que la verdad de la escritura lo que levanta es un mensaje de odio. Ellos le llaman que levanta un mensaje de odio por el hecho de que no están de acuerdo a las percepciones que ellos tienen, que la han hecho convicciones en sus vidas
y que la han establecido como una forma moderna de regular la vida que estamos viviendo. Entonces, el que se oponga a ese tipo de pensamiento, entonces está levantando un discurso de odio, cuando es todo lo contrario. En Jesús no hay un discurso de odio. En Jesús hay una palabra de vida. En Jesús hay un espíritu fluyendo a favor de nosotros. ¿Para qué? No para juzgarnos para condenación, sino para que nosotros, a través de su justicia, podamos conocer lo que es tener paz para con Dios. Ese es el modelo apostólico que Pablo presenta en cuanto a lo que es tener entendimiento de cómo la verdad puede transformar nuestras vidas. Mi amado, usted y yo, para este tiempo y para todas las generaciones, precisamente hemos sido llamados para ser luz en medio de las tinieblas. Permíteme leerte esto que tengo aquí. Mira, el rumor despierta la ansiedad, y si no es bien administrada, crea un ambiente inseguro mental, ya que el rumor, oído a esto, es una información que se divulga ampliamente, pero cuya veracidad es dudosa o desconocida. Wow. En otras palabras, los rumores realmente no tienen la capacidad de ser presentada como una verdad absoluta, porque es una información que está, como dije aquí, es una información que se ha divulgado ampliamente. Pero el hecho que una información se divulgue ampliamente no nos está diciendo que esa información sea verdad. Entonces, en el tiempo que estamos viviendo, la popularidad aparentemente está haciendo que eso que el mundo acepta, que lo hace famoso, se ha convertido en la regla a seguir. Sin embargo, esa no fue la explicación que dio Jesús. En su palabra, Él dijo claramente una expresión que es muy difícil que nosotros la mencionemos, pero una verdad que estamos viviendo para este tiempo. ¿Cuál es esa verdad? Que el mundo nos va a aborrecer. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es estar siendo aborrecido por el mundo? Pero la pregunta que nosotros podemos hacernos en esta mañana es: ¿por qué el mundo nos aborrece? Pues Jesús enseñó el por qué el mundo nos aborrece. Y lo que Jesús enseña es que el mundo nos aborrece porque estamos viviendo bajo la convicción de una verdad que fue revelada a nuestras vidas. Entramos a un diseño de Dios y esa verdad nos ha transformado. Entonces ahora nosotros tenemos una mentalidad que no está arraigada al tiempo actual, sino que en el tiempo actual estamos conectados a un diseño divino. Tenemos un espíritu que nos da una guianza y ya tenemos una verdad absoluta que dirige y guía nuestros pasos. Entonces la pregunta ¿qué podemos hacer en esta mañana es la siguiente? Permítame, esta hora. ¿Qué vamos a hacer ante la información que el mundo está recibiendo cuando la solución es que usted y yo somos sal en esta tierra y que también tenemos la capacidad de poder ser luz en medio de las tinieblas? Porque sin duda alguna, mi amado, mire esto, un rumor puede disminuir, oído, incertidumbre, pero también puede aumentar. Y casi siempre el rumor, en vez de disminuir la incertidumbre, lo que hace es que aumenta. Y si aumenta la incertidumbre,
automáticamente la ansiedad también aumenta. Y mientras esos dos elementos se van fusionando, entonces se va levantando una estructura mental sobre la humanidad. Y nosotros tenemos la capacidad para entonces tener o ser la luz en la cual te estoy hablando, no simplemente por referencia bíblica, sino por relación. Porque nuestra intimidad, lo que nosotros hagamos en la intimidad, mi amado, no tiene que ser divulgado. Pero ¿qué sucede? Lo que nosotros hacemos en intimidad sí es visto en público. Y el público necesita ver, necesita entender que existe una verdad transformadora en medio del momento, del tiempo que se está viviendo o de las circunstancias que quizá se esté pasando. Mire otro punto que tengo aquí sobre lo que es el rumor. Cuando Jesús comienza a hablar, en el capítulo 24 de Mateo, comienza diciendo: no os dejéis engañar. O sea, Jesús puede estar reconociendo algo. ¿Qué Jesús está reconociendo? Jesús está reconociendo que hay un sistema en el mundo que tiene un poder y que ese poder de influencia va a ser tan poderoso que si el ser humano, que si el creyente, que si el discípulo no está fundamentado en la verdad, puede ser engañado. Y antes de desarrollar lo profético, antes de desarrollar la gran revelación, antes de desarrollar todos los elementos que hablarían de las señales de los tiempos que estamos viviendo, en ese tiempo y en ese momento Jesús comenzó diciendo: no os dejéis engañar. Pablo le dijo en una de sus cartas: ¿quién os fascinó? Hay otras versiones que dice: ¿quién os embrujó? Porque la fascinación es un poder de influencia que va de acuerdo al mundo, al sistema. Es decir, la fascinación es algo que gusta el oído. Es algo que gusta a los ojos. Pero si gusta al oído y gusta a los ojos, para que sea manifestado, yo necesito tener una acción a ese pensamiento. Y el Señor nos está diciendo en esta mañana: oye, los tiempos que estamos viviendo no es para vivir de una información periodística simplemente que nos ayude a comprender los elementos de lo que ocurre, sino que entendamos que como seres espirituales que somos en esta tierra, tenemos una mentalidad avanzada gracias al diseño de Dios que nos ha portado con los pensamientos de Él, la guianza de su Espíritu, para que número uno, no nos dejemos engañar, y número dos, para que seamos solución en medio de los rumores que se levantan, que en el mundo que estamos viviendo están levantando una gran ansiedad dentro de la humanidad, mi amado. La iglesia no puede vivir con el pensamiento de ansiedad, sino que debe estar establecido en la convicción y en el fundamento de lo que es Jesucristo y su verdad. Aleluya. Mire otra cosa importante. Jesús resalta que existirá un poder de influencia para engañar aún, oído a esto, aún aquellos que han sido llamados. O sea, el tiempo que estamos viviendo, estamos viendo que ese tiempo nos está diciendo que las señales se están cumpliendo, pero nosotros no podemos tener eso como una simple referencia. O sea, no es decir claramente conocer el tiempo y dejarlo ahí, sino que entender que en medio de ese tiempo
Jesús, además de tener un cuidado, también dio unas instrucciones para nosotros realizar en medio de ese tiempo. Entonces nosotros debemos vivir arraigados a tener el entendimiento de cuál es el Señor que domina el trono del altar que somos nosotros. Porque cuando Jesús es ese Señor que está en ese trono, entonces el emprendimiento de la naturaleza del reino se va transmitiendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. No importa el tiempo, el momento, el país donde nos encontremos. Lo que sí interesa es que entendamos en qué hemos sido establecidos. Si hemos sido establecidos en un fundamento donde la verdad es absoluta, entonces tengo buenas noticias. Y las buenas noticias son: no hay de qué temer. Porque los elementos del exterior te pueden hablar de las cosas que están pasando. Pero los elementos bíblicos, los elementos escritos, los elementos que han sido revelados en nuestras vidas, no hablan de tiempos temporales. No, nos hablan de diseño eterno. Nos hablan de caminos de bendición. Y cuando hablo de camino de bendición, no estoy hablando que ese camino de bendición todo es bonito, no, sino que el camino de bendición, dentro de cualquier proceso, el camino de bendición siempre hay un recurso. Siempre existe una capacidad para nosotros poder tener emprendimiento en aquello en lo cual hemos sido llamados en Cristo Jesús. Entonces la pregunta en esta mañana: ¿qué solución tenemos como iglesia al tiempo el cual estamos viviendo? Porque creo que nos hemos enfocado mucho en cómo yo me siento. Nos hemos enfocado mucho en cómo puedo crecer. Nos hemos enfocado mucho en cosas que son parte de la ecuación. Pero cuando hablamos del centro, de lo que es nuestra misión en la tierra, tenemos nosotros el entendimiento de que realmente estamos realizando lo que decimos creer. Porque el mundo está buscando respuestas. El mundo está teniendo percepciones basadas en los poderes de influencia que en el siglo, que en este tiempo se están moviendo. Pero la iglesia no puede conformarse a ese siglo. La invitación bíblica es transformarse. Es decir, no podemos tener el mismo pensamiento. No podemos ser transmisores de información. No, tenemos que ser portadores de la verdad. Porque mientras transmites una información, puedes colaborar con ser parte de los elementos que está causando ansiedad en el mundo. Mas sin embargo, si entendemos por qué y para qué fuimos transformados, entonces no voy a transmitir una información, sino que voy a tener la plataforma de la transformación de Cristo. Entonces no importa dónde esté, dónde vaya, qué situación esté pasando, qué esté ocurriendo en el tiempo, estoy establecido sobre un fundamento, y ese fundamento es la verdad de Cristo. Y cuando la verdad de Cristo está revelada en nosotros, entonces tenemos el derecho legítimo de poder edificar bendición. Entonces hay un llamado interesante de Dios para este momento, para este tiempo, iglesia. Que nosotros no seamos parte de la causa a ellos creer, a rumores y a que se levante incertidumbre y ansiedad. Sino que si vamos a ser causa,
seamos la causa de que el principio de Dios sea revelado sobre sus vidas. Si vamos a ser causa, que seamos entonces la causa de que el poder, de que la gloria, de que el Espíritu Santo pueda trabajar en sus vidas. Que no seamos como aquellos que se comportan en ignorancia. Aquellos que se comportan en ignorancia no pueden transmitir un fruto del Espíritu hacia una persona, una vida o un tiempo de tinieblas. Necesita presentar en ocasiones como el fariseo un juicio quizás de condenación para mostrar una espiritualidad que no existe. Pero la realidad es que no podemos dejarnos engañar. No. Porque nosotros como seres espirituales, si vamos a restaurar a este mundo, lo vamos a hacer con un espíritu de mansedumbre. Y donde hay un espíritu manso, también hay un espíritu dócil. Y ese espíritu dócil no es para creer cualquier cosa, no. El espíritu es dócil porque libremente hemos elegido, hemos entendido que hay una verdad incondicional que es no solamente es relevante, es transformadora. Y muchas veces hablamos de la relevancia, pero ignoramos la transformación. Y yo creo fielmente que estamos viviendo un tiempo, sí, en donde la iglesia necesita conocer las cosas que están ocurriendo, claro, porque necesitamos ser relevantes al tiempo, sí, yo creo en eso. Pero dentro de la relevancia de ese tiempo, ¿para qué hemos sido llamados? Hemos sido llamados para ser el portador de una luz que es incondicional, porque esa luz es la verdad de Dios revelada en la tierra, para que el hombre no simplemente pueda conocerle, sino para que el hombre también pueda, como usted y como yo, entender su propósito en esta tierra. Sabía que una de las cosas que está pasando en este tiempo, bajo el sistema que estamos viviendo, es que la sobreabundancia de información está causando de una forma u otra un malestar en la mentalidad de los hombres. Entonces la iglesia como que no se ha dado cuenta de que esas cosas están ocurriendo. Entonces, al parecer, estamos siendo engañados por un poder de influencia que está silenciando a una iglesia de poder, a una iglesia de gloria, a una iglesia que fue depositada en esta tierra para, entre otras cosas, poder tener una verdad incondicional que poder transmitir a un mundo que está desesperado, que está hambriento por conocer algo que cambie su vida, que transforme sus entornos y que puedan vivir una vida plena y fructífera. Entonces usted y yo tenemos esos elementos, mi amado. Y no es un elemento que simplemente está escrito, porque Cristo es palabra viva. Y sus palabras por eso eran espíritu y vida. Entonces, mire, para ir ya finalizando en este momento, hay algo que yo quiero que tú comprendas si estás en medio de una ansiedad. Yo quiero que tú entiendas que debes convertir tu fracaso en experiencia, y la experiencia se puede convertir en una guía. Porque cuando conviertes tu fracaso en experiencia, estás desarrollando tu carácter. Y un ser humano, un creyente con carácter, es difícil que sea detenido por cualquier cosa. Porque un creyente o un ser humano con carácter automáticamente tiene el resultado de una identidad propia. De una identidad, cuando digo identidad propia, es una identidad no a la exaltación del ego, no.
sino una identidad propia bajo la verdad de Dios revelada en nuestras vidas, que es Jesucristo. Porque tener, mi amado, un enfoque claro, es otro apunte que tengo, nos va a permitirnos a nosotros transformar el fracaso en una lección. Porque hay carácter. Porque se va desarrollando nuestro carácter a través de las situaciones o las circunstancias que puedan estar pasando. Vuelvo y repito, no podemos ser parte de transmitir una información. No, hemos sido llamados a ser luz y transmitir una verdad incondicional que ha sido ya establecida, diseñada y predestinada para bendición de nuestras vidas. Así que en esta mañana, mi amado, para mí fue muy interesante y sentí poder hablar para llegar a la conciencia de nosotros, aquellos que somos iglesia. Mi amado, el tiempo que estamos viviendo, yo creo, porque la Escritura así también lo enseña, porque las señales los están diciendo, que esto va de mal en peor. La maldad se multiplica, el amor se va enfriando, la verdad se ha convertido en un arma ofensiva. Para muchos hablar de Jesús y de las cosas, de sus principios, de sus mandamientos, para muchos ya eso es un mensaje de odio, cuando simplemente es un mensaje todo lo contrario de amor. Lo que pasa es que el amor para muchos ha sido un concepto, pero en Dios todo es absoluto, porque Él es un ser eterno. Entonces el amor que el mundo ofrece no es el que Él puede dar. Pero usted y yo, como iglesia, como gente que ha sido transformada por el Dios Todopoderoso, tenemos la capacidad de poder cambiar ese pensamiento con la autoridad y el poder que el Señor ha depositado sobre nuestras vidas. Así que, mi amado hermano, si hay algo que yo entiendo en esta mañana, es que debemos levantar nuestras conciencias. Nuestra conciencia necesita despertar. Nosotros debemos entender que esto no se trata de nosotros, ni el evangelio es para nosotros. El evangelio es de Jesucristo, es del Rey de Reyes, y nos eligió por su gracia y su misericordia para que nosotros fuésemos colaboradores y ministros de la reconciliación, para que el mundo pueda conocer a través de la verdad de Jesús su diseño establecido en Dios. El mundo necesita conocer el poder que puede transformarlos. Y Dios cuenta con su iglesia, con sus discípulos, con sus herederos, para hacer ese puente de bendición y puedan disfrutar una vida abundante, verdadera, en el diseño que Dios ha establecido. Así que, familia, quiero dejarte con estas palabras en esta mañana. Gracias por habernos sintonizado, por haber compartido esta transmisión en vivo, que allá usted la haya transmitido, y que no obstante estamos todavía celebrando lo que Dios está haciendo y edificando al cuerpo para la obra del ministerio y perfeccionando a los santos. Así que, mi amado, que esta palabra, que este estudio de esta mañana haya podido llegar a nuestra conciencia y que entendamos que tenemos una verdad transformadora que el mundo quiere conocer. Así que muchas bendiciones, familia, hacia adelante siempre en el Señor. Muchas bendiciones.